Hola, en este video realizaré algunas aclaraciones sobre algunas dudas que surgieron a partir del ejercicio de escritura planteado en la guía número 3. Antes de hacer énfasis en algunos conceptos básicos sobre poesía, es importante tener en cuenta que la poesía está escrita en verso, o lo que vamos a manejar inicialmente es poesía escrita en verso. Por eso, es necesario que en un primer momento nos dirijamos a encontrar las diferencias entre prosa y verso, para que así podamos construir un poema en verso de la forma adecuada. Observemos este fragmento de la novela María de Jorge Isaacs. Este fragmento está escrito en prosa, así como toda la novela María. Mientras que este poema de Julio Flores llamado Gotas de Ajenjo está escrito en verso. María y todos los escritos en prosa utilizan un lenguaje. El lenguaje puede ir desde un lenguaje cotidiano, un lenguaje común, hasta un lenguaje elaborado o un lenguaje específico. Cuando un texto está escrito en prosa, se presenta la información o el contenido en oraciones. Esas oraciones en conjunto conforman los párrafos. ¿Dónde o qué tipo de textos están escritos en prosa? Son muchos. La novela es un ejemplo, como en el caso de María de Jorge Isaacs, pero también los cuentos, las noticias, las cartas, las crónicas y un sinnúmero de textos están escritos en prosa. Mientras que el poema Gotas de Ajenjo de Julio Flores está escrito en verso. Los escritos en verso se caracterizan porque su lenguaje es más estilizado, es un lenguaje que utiliza recursos como las figuras literarias para embellecerse. Además, la organización de estos textos es diferente. En prosa veíamos que estaban organizados en oraciones y en párrafos, pero los textos escritos en verso están organizados en versos o líneas y en estrofas. ¿Cuáles son los textos que podemos encontrar en verso? Básicamente son dos textos, los poemas y las canciones. Ahora, si vamos a definir el poema, lo podemos definir como un texto literario perteneciente al género lírico. Su extensión es variable, así como podemos encontrar poemas cortos, también podemos encontrar poemas largos. Estos últimos no son tan comunes. Los poemas contienen la descripción subjetiva del estado emocional, existencial o de alguna vivencia del poeta. Los poemas pueden estar escritos en prosa poética o en verso. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que en los ejercicios de escritura solamente vamos a utilizar poemas escritos en verso. Los poemas utilizan la rima y en algunos casos la métrica. La métrica pues era utilizada especialmente hace algún tiempo, donde pues los poetas hacían conteo silábico para que cada uno de los versos tuviera la misma cantidad de sílabas métricas dentro de su escrito. Sin embargo, ahora se está manejando el verso libre y pues esto hace que el ejercicio de escritura sea un poco más sencillo. Ya hemos hablado del lenguaje, es un lenguaje rico, es un lenguaje donde abundan las figuras retóricas o las figuras literarias y podemos decir que los poemas guardan estrecha similitud con las canciones a diferencia de, por ejemplo, un relato. Un relato ya observamos anteriormente que presentan grandes diferencias. La rima es la semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada, en especial aquella que se produce en las palabras finales de los versos de un poema. Es importante que nos quedemos con esta idea. La rima es la semejanza o igualdad de sonidos.
ya sabemos que va pues en las últimas palabras, en las últimas sílabas de cada verso. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta esta idea de semejanza o igualdad de sonidos. Hay dos tipos de rima, consonante y asonante. La rima que considero para ustedes es más fácil de crear y de identificar es la rima consonante. En esta rima coinciden los sonidos vocálicos y consonánticos en la última sílaba tónica del verso. Cuando nos referimos a sonidos vocálicos y consonánticos, nos referimos a los sonidos de vocales y letras. Esto teniendo en cuenta que aplica en la última sílaba tónica de cada verso. Por eso vemos que en este ejemplo la palabra intentas rima con tormentas y triste rima con existe. Si revisamos la última sílaba tónica del verso, observamos que ten es la última sílaba tónica, tris es la última, men y en este caso six. Listo. Observemos que aplica la rima consonante en cada uno de los versos de esta estrofa. Ahora, también está la rima asonante. Esta rima en ocasiones puede ser un poco más difícil de identificar y sobre todo pues de aplicar en nuestros poemas. Sin embargo, con un poco de ejercicio y de práctica y de constante ejercicios de escritura de poesía podemos llegar a lograrlo. En este caso, la rima asonante es donde solamente coinciden los sonidos vocálicos en la última sílaba tónica. Es decir, solamente los sonidos de vocales. Observamos que en esta estrofa, aguacero rima, recordemos que estamos hablando de la rima asonante, rima con recuerdo y corro rima con otoño. La última sílaba tónica, en este caso es C, de aguacero, en recuerdo es cue, en corro, co, y en otoño, to. Observamos que aplica todo lo que habíamos indicado. Sonidos vocálicos, última sílaba tónica, entre cada uno de los versos. Ahora es importante tener en cuenta que no todos los versos tienen que rimar entre ellos. Puede quedar un verso sin rimar y no hay problema con eso. Sin embargo, sí es necesario aplicar la rima, ya sea consonante o asonante, para darle pues más musicalidad al poema. Ahora, ya hemos dado este concepto, sin embargo, vamos a repetirlo nuevamente, y es que cada verso equivale a una línea del texto. Aquí observamos que esta estrofa tiene 4 versos. Estas líneas están organizadas de tal forma que permita una mejor musicalidad o ritmo a la hora de leer el poema o a la hora de declamarlo. Observemos que al estar el verso organizado en cada una de estas líneas se diferencia drásticamente de la prosa, donde aparece de forma continua la información o cada una de las oraciones. Como ya hemos indicado, el conjunto de versos conforman las estrofas. Aquí vemos los 12 versos que aparecen de este poema y estos están organizados en 3 estrofas. Es muy importante que organicemos los versos teniendo en cuenta a la hora de leerlo cómo va a ser un poco más armonioso, más agradable, cómo se van a presentar
las ideas o sentimientos que estamos plasmando en estos. En algunos ejercicios observé versos muy largos que a la hora de leer pues se perdía un poco la rima o incluso la misma musicalidad o ritmo de este. Dentro del material que recopilé para la guía y para este video, encontré una técnica denominada buscador de oro que me pareció una técnica bastante interesante a la hora de escribir poesía. Espero que a partir del ejercicio anterior planteado en la guía número 3 y en el ejercicio de uno de los puntos de la guía número 4 donde deben construir una estrofa, intenten aplicar esta técnica. Recuerden que los textos no surgen de inmediato o en el primer intento de escritura. Siempre es importante utilizar un borrador para que a partir de lo primero que escribamos podamos empezar a releer, a realizar las correcciones o adaptaciones que consideremos necesarias, y justo esto es lo que nos plantea a nivel general la técnica buscador de oro. Espero que este material sea de su ayuda para el desarrollo de las actividades académicas. Les envío un abrazo y bueno, acá están las referencias del material utilizado para el desarrollo de este video.